Tenemos ante nosotros un nuevo estudio en el Antiguo Testamento basado en los 10 mandamientos. Si ustedes recuerdan, cuando comenzamos esta serie de estudios, yo les dije que hay muchos que piensan que estos mandamientos fueron dados al pueblo de Israel o al pueblo judío en el periodo de la ley, de manera tal que esto no es aplicable para nosotros porque estamos en un periodo diferente, en un trato con Dios diferente, que es el periodo de la gracia. Pero la verdad es que los que piensan de esa manera se olvidan que los mandamientos nos enseñan principios espirituales por las cuales nosotros debemos de andar o podemos aplicar a nuestra vida diaria o a nuestra manera de andar. Vamos a continuación a ver el séptimo mandamiento. Séptimo mandamiento que dice: no cometerás adulterio. Y eso lo encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 14. Y el tema de hoy con respecto a este mandamiento es la permanencia del matrimonio. Este séptimo mandamiento nos habla de algo muy, pero muy importante: la permanencia del matrimonio. Notemos a manera de introducción que lo primero que Dios creó después de haber creado todas las cosas es justamente el centro de la familia o el núcleo de la familia, que justamente es el matrimonio. En Génesis capítulo 1, en el versículo 27, leemos: creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios no creó al hombre para vivir en soledad, sino para vivir en compañía de una mujer. Lo primero que notamos entonces es que Dios creó la vida social de una manera que está unida permanentemente a ese centro familiar, en base, o la base, podríamos decir, de la vida social está en el matrimonio. El hombre y la mujer fueron parte fundamental de esa creación. La unión de una mujer y un hombre son la expresión real de la voluntad de Dios. Debido a la seriedad que presenta este mandamiento, tenemos que analizarlo con la responsabilidad que él mismo requiere. Y entonces vamos a dividirlo en 3 partes que nos van a permitir entenderlo mejor. En primer lugar, veremos que el matrimonio no es un contrato civil. Repito, el matrimonio no es un contrato civil, aunque esté regulado por las leyes civiles, pero no es un contrato civil, sino un sacramento. En segundo lugar, el fracaso matrimonial no necesita ser castigado, sino perdonado. Y en tercer lugar, la victoria o el suceso matrimonial puede ser permanente. Bajo estos 3 aspectos vamos a analizar la permanencia del matrimonio, utilizando como texto básico justamente Éxodo capítulo 20, versículo 14. Vamos a comenzar entonces por la primera parte, que nos da la realización del hecho, la fuerza vital de la sociedad en la cual vivimos. Podemos decir que el matrimonio, repito, no es un contrato civil establecido por una nación determinada, aunque tenemos el conocimiento de que en la mayoría de las naciones de la tierra existen leyes que regulan el matrimonio, o por un grupo de personas que lo regulen, sino que es un sacramento. Entonces, el cometer adulterio no solamente es un pecado civil condenado por las leyes, sino que también es un pecado contra Dios. En Éxodo capítulo 20, versículo 14, Dios nos dice: no cometerás adulterio. Quiere decir que aquí hay una advertencia,
de parte de Dios. No nos está dando una opción, nos está dando una orden. Dios nos está hablando en forma directa y no en forma condicional. Esta expresión es muy fuerte y obviamente este tipo de órdenes que vienen de parte de Dios no son órdenes que uno las puede ignorar o que uno puede decir, bueno, la puedo tomar o no tomar dependiendo cómo yo me encuentre, cómo esté mi condición. No, es una orden para cumplir. Si ustedes recuerdan, allí en Génesis capítulo 2, versículo 17, con la misma fuerza que nos está diciendo aquí, no cometerás adulterio, con la misma fuerza Dios le dijo al hombre y a la mujer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. La misma fuerza. Dios está dando una orden. Entonces, el cometer adulterio es un pecado contra Dios. ¿Por qué? Porque el matrimonio, repito, no es un contrato civil, sino que es un sacramento y que por lo tanto debemos de darle responsabilidad desde el mismo punto eclesiástico como Dios ve o como Dios lo ve, quiere que nosotros también lo veamos de igual manera. En segundo lugar, el adulterio es un pecado contra la familia. En Génesis capítulo 2, versículo 24, la palabra de Dios dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El matrimonio, repito, no es un contrato civil, es un sacramento. El adulterio, por lo tanto, es un pecado contra Dios, en primer lugar. Y en segundo lugar, nos da Dios las reglas, nos da Dios la indicación de que es un pecado contra la familia. En Mateo capítulo 19, versículo 6, el Señor Jesucristo dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Lo que Dios unió, no lo corrompa el hombre. No lo corrompan nuestros deseos carnales. No lo corrompan nuestros pensamientos. No lo corrompan nuestras acciones. La permanencia del matrimonio depende del concepto que nosotros tengamos del matrimonio. Por este motivo, Dios establece las reglas por las cuales se tiene que regir o regular el matrimonio. En primer lugar, vemos que no es un contrato social, está claro, es un sacramento. En segundo lugar, vemos que el adulterio es un pecado contra Dios y un pecado contra la familia. Y en tercer lugar, es un pecado también contra la sociedad. Fíjate una cosa interesante. En el libro de Proverbios, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 14 y versículo 34, encontramos que Dios le dice al pueblo, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La decadencia de una nación se puede ver a través de la estabilidad social en el vínculo más pequeño, pero más fundamental que Dios ha hecho, la familia. Cuando el concepto familiar es violado abiertamente, cuando el concepto y respeto familiar no se tiene ya más en cuenta, entonces estamos dentro de un hecho civil muy importante y muy firme en el cual debemos meditar seriamente. En tercer lugar, el fracaso matrimonial, o en segundo lugar, porque lo habíamos mencionado en el segundo lugar, el fracaso matrimonial no necesita castigo, necesita perdón. En Juan capítulo 8, el Señor Jesús enfoca esto o trata esto personalmente. Juan 8, versículos 3 al 11. Dice la palabra de Dios, entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio.
y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el que primero arroje la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oírlo, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Amigos, hermanos, el fracaso matrimonial no necesita el castigo, necesita el perdón. Hay dos razones para ello. En primer lugar, porque Jesús es Señor de nuestras conciencias. Y en segundo lugar, porque en Jesús hay perdón. Vamos a detenernos un poquito en este aspecto. Si bien el matrimonio, como lo hemos repetido varias veces, no es un contrato social, sino que es un sacramento y debe ser mantenido limpio, puro y sin mancha, el fracaso matrimonial no necesita del castigo, pero necesita sí del perdón. Jesús nos enseña que eso es lo que debemos hacer. ¿Por qué? Primeramente, porque Jesús es Señor de nuestras conciencias. En un momento de fracaso y de dolor, podemos acudir a un Señor que entiende nuestro fracaso y podemos encontrar en Él perdón. Dios es más rápido en perdonar que el mismo ser humano, ¿verdad? A nosotros nos cuesta. A nosotros nos lleva más tiempo perdonar. En segundo lugar, dijimos que el fracaso matrimonial no necesita el castigo, pero sí el perdón. El perdón de Dios y el perdón que podemos nosotros aplicar para aquellos que nos han ofendido, porque obviamente el adulterio ofende, el adulterio daña, el adulterio quebranta una relación. Las leyes civiles condenan a aquel que comete adulterio. Las personas o la sociedad que rodea a tal persona la detesta. Aún en el momento en que la persona pide perdón y no tiene una solución establecida, ni la ley tiene una solución establecida, tal cual como los fariseos le dijeron a Jesús, tal persona tiene que ser apedreada. Pero vemos a través de las Escrituras que en Jesús encontramos perdón. En el Salmo 130, versículo 4, David, hablando de Jesús, hablando lo que Jesús también repite, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado, refiriéndose al perdón de Dios. Quizás muchos no podrán perdonar el hecho de que la relación haya sido adulterada. Puede ser un hombre, puede ser una mujer. Pero hay uno que sí la puede perdonar. Hay alguien que sí lo puede hacer. Y Dios lo hace. Y Dios lo hace a través de Jesús. En Jesús hay perdón. Porque en Él hay perdón, dice el Salmo 130, versículo 4. Entonces el fracaso matrimonial no necesita el castigo jurídico, pero sí necesita el perdón de Dios. Si usted es una de esas personas que está pasando por una circunstancia difícil de fracaso matrimonial, yo le invito a que mire no al psicólogo, sino que mire a Jesús. Y Él ha de comprenderle, Él ha de perdonarle y Él ha de ayudarle a quebrar esta
esfera de dolor, esta hora de dolor, y transformarla en una hora de victoria. Jesús es la solución para nuestros problemas. Su palabra, su amor, su entendimiento, su permanente disciplina nos ayuda a entendernos y entender a otros que están pasando por situaciones similares. Apartados de Jesús, no hay solución para nuestros problemas, porque el mundo que nos rodea nos juzga, porque la persona que estaba con nosotros nos juzga, porque aquellos que nos rodean nos detestan, pero en Jesús hay entendimiento, hay compasión, hay perdón. Por último, quisiera que consideremos que la victoria matrimonial puede ser permanente. Y hay dos factores en ello. El primer factor está dado en que debemos de poner nuestra parte. Debemos de someternos a Dios. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5 y versículo 21, dice el apóstol Pablo: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Amigos, hermanos, la victoria matrimonial puede ser permanente cuando ponemos de nuestra parte. ¿Y qué significa eso? Eso significa que tanto el esposo como la esposa deben lograr una total sumisión a Dios. Un quebrantamiento de corazón, una unidad de amor y espíritu y alma a lo que Dios dice, de tal manera que vamos a Él con un corazón quebrantado y le decimos: Señor, sé el Señor de mi vida, sé el Señor de nuestras vidas. Sacúdenos, enséñanos, háblanos de ese perdón magnífico que tú tienes. En segundo lugar, no solamente debemos de poner nuestra parte, sino dejar que Dios ponga la suya. Es hora de que escuchemos su palabra. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La sanidad para nuestros fracasos se va a lograr en forma permanente cuando tenemos la voz de Dios en nuestra vida. Oigamos lo que Dios tiene para decirnos. Vayamos a Él y digámosle: Señor, hasta ahora he tratado o hemos tratado, si fuera la pareja, por todos los medios humanos. Todos los consejos de los hombres hemos tratado honestamente y hemos intentado enderezar nuestro matrimonio, pero no lo hemos logrado. Señor, no solo te damos nuestra vida, sino que te damos nuestro matrimonio para que lo endereces y lo hagas marchar. Hágalo, hágalo. Y la paz de Dios va a inundar vuestros corazones. Que el Señor les bendiga.